espacios multiconfesionales, que es un tema complicado realmente, porque por una parte nos está dando una visión de lo que a lo mejor pudiera ser el futuro, ¿no? Pudiera ser ese futuro en el cual haya unos espacios compartidos eh, tendente a lo que en cierto modo Marc Augé llamaba no lugares, en cierto modo, es decir, esos lugares que no están determinados por una fuerte identificación, por una fuerte identidad, serían pues casi espacios que en todas partes aparecerían de la misma manera. La punta de lanza, en cierto modo, de esta forma de entender la, el espacio religioso, lo tenemos muy principalmente en los aeropuertos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es primero plantear algunas ideas respecto de los espacios multiconfesionales y luego ahondar un poco en el ejemplo que ofrece el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto Madrid-Barajas. Espacios multiconfesionales. Esta es el planteamiento general. Si les interesa, les he puesto aquí una pequeña aproximación bibliográfica por si les interesa ahondar un poco más. Estas dos tienen que ver con una exposición que se hizo en la Universidad de Manchester, ahondando en las características de los espacios multiconfesionales que en el mundo británico pues tienen un cierto peso y se encuentran en hospitales, se encuentran en aeropuertos, por supuesto, y en otros lugares, en universidades también. Entonces, bueno, pues ahí les puede resultar relativamente interesante ese asunto. Y luego lo que tienen es una guía técnica, que si nos da tiempo la veremos, que se corresponde a un encargo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, de la cual ya hemos hablado en algún momento, y se publicó en las publicaciones del Observatorio del Pluralismo Religioso en España en 2011. Entonces, quizá lo veamos al final un poco. Y si les interesa, tienen un artículo en la revista Bandu, en el número 6 de 2012, que es un intento de tipología de las posibilidades de espacios multiconfesionales que hay en el caso español. Volvemos y entramos en una pequeña revisión de esta temática de los espacios multiconfesionales. Es un asunto que genera de vez en cuando polémica y la ha generado, ¿no? Una cierta polémica. ¿Por qué? Pues porque en ese proceso de transformación de un Estado con una religión oficial a un Estado sin religión oficial, quedan muchos flecos que difícilmente se adaptan rápido. Uno de los flecos es justamente las capillas. Tengan en cuenta que en el pasado, en la época del nacionalcatolicismo franquista, pues la religión era una enseñanza que era obligada y estaba en todos los ámbitos educativos, desde los ámbitos de la primaria hasta la universidad. En la universidad se cursaba religión en todos los años y era una asignatura que había que aprobar todos los años. Entonces, en las universidades, que ahí es donde ha saltado en mayor medida desde hace 4 o 5 años, o quizá un poco más, en las universidades construidas en la época franquista, pues tienen todas ellas espacios, pero no son multiconfesionales, son capillas católicas. Capillas católicas, esta por ejemplo es la de la Universidad Complutense,
Facultad de Filosofía, el edificio llamado Filosofía A. Como ven, bueno, pues tiene unos ciertos valores, tiene un poco que ver con el intento, hay que relacionarlo también con cuándo se construyó este edificio. Este edificio se hizo puesto que el Frente de Madrid estuvo justamente en la ciudad universitaria y arrasó completamente los edificios que se habían construido anteriormente, ¿no? Entonces se reconstruyó pues muy pronto terminada la guerra, ¿no? Y claro, las capillas eran elementos fundamentales. Esta es filosofía. Enfrente tiene la Facultad de Derecho, también con capilla. En fin, todas, incluso geografía e historia, que es posterior, también tiene capilla. Había capillas muchas partes, ¿no?, de esta Universidad Complutense. Nos centramos en filosofía, que además era probablemente donde estaban los sacerdotes, los capellanes de la Complutense, los capellanes de filosofía, eran pues muy reputados. Muchos de ellos eran gente muy conocida, intelectuales en muchos casos, puesto que eran los capellanes de los futuros intelectuales y líderes del régimen. Esta es desde fuera, estos son, bueno, pues detalles de cómo está, y por dentro. Es una capilla evidentemente católica, con las características habituales de los bancos, las cristos, las imágenes, etcétera. ¿Qué hacer con algo así? Que es una pregunta abierta. Esto se puede convertir en un espacio multiconfesional, es decir, abrirlo a más confesiones y utilizarlo como un espacio para múltiples confesiones. Pues tiene problemas desde el punto de vista patrimonial, unas cuantas. Están lleno de cruces, lleno de imaginería, que evidentemente para muchas sensibilidades cristianas, pero no católicas o no ortodoxas, pues bueno, y en ortodoxas también, puesto que las estatuas no estarían tampoco muy bien vistas. Es decir, que habría un problema hasta para convertirlo en un espacio ecuménico. No solo un espacio multiconfesional que sirviese más allá del ámbito del catolicismo y más allá del ámbito del cristianismo, sino incluso para el propio ámbito del cristianismo, un espacio ecuménico tendría ciertos problemas, alguna iconografía que hay, que en algunas de las sensibilidades evangélicas pues no se ve bien, incluso el que haya un Cristo con que no sea meramente una cruz, o sea, que haya pues iconografía en la propia cruz, es decir, que haya un crucificado. Entonces, bueno, pues este problema. ¿Y qué se puede hacer con este espacio? ¿Desmontarlo? Es un espacio que tiene pues muchos años, tiene pues ya es un espacio ya, digamos, que venerable, ¿no? Que tiene 70 o más años, es decir, que tiene una carga importante detrás de historia, ¿no?, y de patrimonio. ¿Qué hacer? Bueno, pues hay que quedarse con la idea, ¿no? En otras universidades las capillas católicas han terminado cayendo en desuso. O asuntos un poco peculiares, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, ¿no?, en la nuestra, donde la capilla, a partir de 1992, fue convertida en un espacio para pues exposiciones. Se la denominaba la sala capilla, pero a pesar de todo pues mantenía por fuera pues los símbolos de lo que es una capilla. Está en el edificio central, en el patio del edificio central, y aquí la ven en uso, en culto. Fíjense cómo es lo que tiene al fondo del todo un Cristo grande hasta arriba, y el altar, en fin, los bancos, etc. ¿Qué se hizo en 1992? Pues convertirlo en un espacio para exposiciones que se utilizaba una vez al año
la inauguración del curso, en la misa de la inauguración del curso. Años después, uno de los rectores, que estaba, digamos que, escorado hacia una ideología en este aspecto, pues más cercana a los intereses de ciertos grupos católicos, pues volvió a poner en uso la capilla para el uso del culto. Y miren, aquí lo tienen, esto no es de hace tantos años. ¿Y qué teníamos? Pues la atención religiosa, martes y viernes, la misa, de lunes a viernes a las 7:45, había misa estamos hablando de hace 8 años o 9 años, en los datos del capellán, y luego se utilizaba también todos los viernes para las reuniones de comunión y liberación, que es un grupo católico de un ideario muy conservador. Entonces, bueno, pues este era el contexto de uso que se tuvo hasta un nuevo cambio que se produjo en 2012. Un nuevo rectorado que replantea otra vez la capilla y fíjense, se convierte otra vez en un espacio para las exposiciones, que es como ahora mismo está. Lo que se ha hecho en este espacio, vean, aquí hay una de las exposiciones, se quita todo lo que antes veíamos aquí, se quitan todos los bancos. Fíjense en cómo es la zona del altar y cómo es la zona del Cristo, que no se ha quitado, pero lo que se hace es que se tapa. Aquí lo tienen tapado con un cartel grande y en este caso el altar se convierte en un lugar especial para la exposición con esta subida y se organiza de esta manera. Esta es la exposición conmemorativa de los 225 años de la Universidad de La Laguna en 2017. Otras exposiciones que se han ido haciendo, pues ya ven, el sistema es el mismo, buscar algo muy grande que permita que no sea evidente a la vista el Cristo que hay en la parte del fondo del espacio. ¿Qué tenemos? Entonces, ahora mismo este es el asunto. Es decir, una universidad como la nuestra, que solo tenía una capilla, tenía solo una capilla para toda la universidad, pues la replanteó de esta manera. En la Complutense, ¿qué tenemos todavía? Pues las capillas católicas y pues por lo menos un intento de repensar esta cuestión de qué hacer con las capillas, con tantas capillas. ¿Qué hacer? En el caso de la Universidad de La Laguna ya han visto lo que se ha planteado. Directamente cambiar el uso y tenerlo como un espacio para exposiciones. Donde también había muchas capillas. Nos hemos centrado en la educación y en las universidades. Evidentemente en las universidades, con la democracia, con el modelo de la Constitución, con el modelo que replantea la Ley de Libertad Religiosa de 1980, no confesionalidad del Estado, en fin, o laicismo del Estado, depende de cómo se entienda el término laicismo o no confesionalidad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no puede haber espacios privilegiados en principio, si no son necesarios. Sí que debería de haber espacios privilegiados en el caso de que sean necesarios. Espacios privilegiados quiero decir para el uso religioso. El uso religioso en las universidades, ¿hasta qué punto tiene sentido cuando cualquier alumno o cualquier alumna de las universidades puede ir al centro de culto que le convenga y esté más cerca de sus intereses? Tienen libre su vida y libre su acceso a cualquier lugar de culto. Entonces, ahí sí que nos encontramos con que el Estado, por mucho que el artículo
16.3 de la Constitución esté planteando las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, es decir, el elemento de cooperación, además del elemento de no establecimiento de religión, además del elemento de libre ejercicio de la religión, el elemento este de cooperación. La cooperación sería necesaria en el caso de que hubiese algún tipo de coerción sobre las personas que les impidiesen ir al centro de culto que estuviesen más cerca de sus intereses. En este caso, en las universidades no se da ese asunto. En los hospitales, por ejemplo, en los hospitales, claro, el ámbito hospitalero es un ámbito complicado, porque puede haber defunciones, porque puede haber estados... las personas que acuden al hospital pueden tener, pues, rodearse de una situación compleja, ¿no? Una situación compleja desde el punto de vista anímico, vital, y pueden a lo mejor tener la necesidad de buscar un lugar en el cual, pues, si son creyentes, pues orar, y ahí es un elemento interesante, ¿no? Si no son creyentes, pues tener un poco de paz, digamos, y de autorreflexión, podríamos llamar, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar en los hospitales? Pues el culto católico tiene presencia. Aquí les pongo un ejemplo de una capilla, de un hospital. Vean cómo es una capilla católica otra vez. Dense cuenta que es muy parecida en la estructura a la que hemos visto antes en el caso de la Universidad Complutense, con las cruces del Vía Crucis, con la cruz al fondo con el crucificado. En este caso son sillas, es decir que es relativamente sencilla esta capilla. Dense cuenta que es relativamente sencillo transformarla en un espacio de otro tipo, porque no tiene ni bancadas, no, lo que hay más o menos parece que es móvil, ¿no? Entonces, bueno, es así. Esto lo encontramos en muchos hospitales. Pero también encontramos, este es otro, pues un hospital más reciente, puesto en uso en 2007. En este hospital no hay capilla ya. Es decir, que una de las opciones que han tenido es no construir espacios de este tipo en hospitales. Claro, nosotros hicimos una pequeña investigación para la gente que estaba en ese hospital. También es verdad que es un centro en que no se producen hospitalizaciones largas en este caso, aunque sí se pueden producir defunciones. Lo que pasa es que las defunciones directamente las pasarían al tanatorio, pero no es como el anterior, como este de aquí, que es un espacio, que es un hospital que puede tener gente con largas hospitalizaciones en fin, y con personas que puedan tener una angustia sobrevenida en toda esa situación que les pueda llevar a necesitar un lugar donde por lo menos tener un poco de tranquilidad, ¿no? Y en el caso de que sean creyentes, pues rezar. En este caso, el segundo que les estoy enseñando, este no tiene capilla. Y las preguntas que hicimos a la gente es que qué les parecía este. Y decían, bueno, pues que lo echaban de menos. Echaban de menos en un ámbito hospitalario que hubiera un lugar. Hubiera un lugar donde pues recogerse, ¿no? Sería un poco el asunto, ¿no? ¿Cómo podría hacerse ese lugar? Es decir, un espacio multiconfesional. Un espacio multiconfesional que estuviese en la senda esta de la cooperación con las confesiones, ¿no? Pero que a su vez tuviera en cuenta la neutralidad del Estado y el respeto a la libertad de conciencia. Es decir, que tuviese también produjese espacios aceptables para quienes no tuviesen una religión muy marcada o directamente fuesen no creyentes. Pero esos no creyentes, en el caso de un hospital, podrían a lo mejor resentir la necesidad de recogerse tranquilamente en un lugar donde, pues sin símbolos religiosos, puesto que ellos no tienen una religión determinada, pudiesen por lo menos pues tener un poco de una cierta tranquilidad y un cierto autoanálisis, ¿no? Sería un poco la idea que había detrás de todo este asunto.
que, eh, que encontramos. Bueno, pues si les parece, saltamos a los aeropuertos, que es otro de los lugares. En el caso de los aeropuertos, pues yo vamos les dije antes, a revisar con un poco más de detalle el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Madrid-Barajas. El aeropuerto de Madrid-Barajas tiene unas características un poco peculiares, y es que tiene cuatro terminales. Cuatro terminales, dos de ellas separadas, la 4 de la uno, 2 y 3. Y entonces tiene espacios en algunas de estas terminales. Si les parece, empezamos con la terminal 4. ¿Por qué? Pues porque las otras terminales estaban operativas en la época de Franco, es decir, que podían tener alguna estructura específica religiosa allí. Católica, por supuesto, en el caso de que fuera en la época de Franco no había más que espacios católicos, es decir, que hemos de esperar que en T1, D2, T3 hubiese alguna capilla católica. Pero en la T4 que es una apuesta ya de la época democrática, ¿cómo lo plantearon? ¿No? Bueno, hasta 2018 estos espacios en la T4 estaban situados en la planta de las puertas de embarque, y además se podía acceder, antes del embarque se accedía a estos lugares. Bueno, fíjense, la señalética es muy peculiar: oratorio por una parte, capilla por otra, la capilla con una cruz y el oratorio con esta mezcla de símbolos. Seguimos y nos encontramos la zona, en ese momento hasta el 2018, la zona donde se proponían estos espacios, ¿no? Por una parte tenemos lo que está a la derecha, esta zona de aquí, y ya les avanzo, esta zona de aquí es la capilla católica. Es decir, la capilla católica tiene un espacio propio, y esto que tenemos aquí pues es lo que correspondería a esa mezcla de símbolos que vimos antes en el cartel este que tenía dos. La capilla por una parte y eso que llamaban oratorio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a centrarnos. Bueno, esto corresponde a el cambio que hicieron en 2018. Se llevaron esa parte que correspondería a oratorios, la cambiaron y la pusieron en otro lugar, pero en 2018 todavía seguía de esa manera. ¿Cómo era? Desde 2006, que es cuando comienza el uso de esta Terminal 4, hasta del 2018, 2017-2018. Pues miren cómo era el oratorio. Los símbolos que ven, que es una cruz, una rueda que está planteando evidentemente la rueda del Dharma, pero yo creo que detrás también está la idea de el símbolo que está en la bandera de la Unión India, que es esa rueda que es, bueno, pues la de los monumentos de Ashoka, del emperador Ashoka, el primer gran unificador de la India, que era budista. Entonces, bueno, pues quizá podríamos pensar que también detrás de la rueda no solo se plantearía que sirviese para el budismo, sino que quizá también se podría plantear que sirviese para el hinduismo y otras religiones de la India, aunque los hinduistas no se reconocen en esa cruz, en esa rueda, y estiman que tendría que estar por pues el símbolo que habitualmente aparece, que es el Om de hindú. Luego tenemos la menorá, el candelabro y de 7 brazos, y luego la media luna. Es decir, que aquí se está dando a entender que hay cristianismo, islam, judaísmo y por lo menos budismo y alguna otra religión, ¿no? Vean cómo es, ¿eh? Es un espacio que tiene como una columna, y ahí se entra en un rellano, en un zaguán, y a partir de ahí pues se abre la zona, ¿no? La zona tiene dos espacios, uno a cada lado. Es decir, si nosotros entrásemos por aquí, nos encontraríamos un espacio a este lado y otro espacio a este otro lado. El espacio a este lado, es decir, el espacio hacia la derecha, sería esto que ven ustedes aquí, que nos encontramos. Es decir, una sala multiconfesional, sin simbología ninguna.
Lo único que hay son 3 atriles y lugares donde sentarse. Solamente hay esto, nada más. Es decir, multiuso. Esto lo pueden usar para rituales judíos si lo estiman oportuno, para rituales de lo que fuera. Para rituales budistas, pues para rituales budistas habría un pequeño problema, y es que los rituales budistas la gente no se sienta se sienta en el suelo. Para rituales budistas probablemente sería mucho más útil la sala que hay enfrente. Vean que ahora mismo estamos en la sala esta que podríamos denominar multifuncional, si no quieren llamarla multiconfesional, y al fondo, que aquí lo podemos ver en esta pequeña fuente que hay entre medias, al fondo tenemos el oratorio musulmán o la mezquita. Estos, en fin, los budistas estarían mucho más a gusto realizando una ceremonia si pudiesen estar directamente sentados en el suelo, como se hace en el caso de los musulmanes, en que, como ven, no hay bancos ni nada. Es decir, la acción de oración se hace de esta manera en el suelo, bueno, de pie, ya saben, las partes que hace prosternación al suelo, de rodillas, etcétera, ¿no? Aquí está marcando la dirección a la Meca, que es un elemento importante, la quibla, aunque fíjense cómo han calculado, claro, esta dirección no puede ser la dirección perfecta, porque entonces el propio aeropuerto, la terminal 4 del aeropuerto de Barajas estaría orientada perfectamente a la Meca. Entonces aquí lo que han hecho esto es una orientación general, y la correcta orientación es la que tiene la alfombra, que es una pequeña desviación, y la que tiene este mueble donde están puestos los Coranes. Esta es la verdadera quibla, la dirección, y ellos se ponen a rezar en esta dirección, no de frente a esta preciosa quibla que han puesto aquí, sino hacia esta posición, ¿no? Oratorio musulmán. Y luego la capilla católica. La capilla católica está todavía ahí, es decir, que si pasasen por la T4, ahora mismo se la encontrarían. La llamada chapel, que es capilla católica de uso exclusivo católico. Lo mismo que esto es de uso exclusivo para los musulmanes, y esto es un uso compartido para todos los demás. Es decir, esta es la opción que han tenido en Barajas en la T4. Veremos en las otras terminales qué es lo que han hecho, pero en la T4 han optado por 2 espacios asociados con un culto determinado, uno para los católicos, otro para los musulmanes, y un tercer espacio para el resto, ¿no? La capilla católica, vean cómo es. Esta, bueno, pues característica de las, en fin, dedicada a Santiago peregrino. Aquí lo tienen, no Santiago Matamoros, sino Santiago peregrino. Lo tienen aquí, el peregrino vestido en fin, el atuendo del peregrino. Y bueno, pues ya un poco la ven. Bueno, en los cambios en 2018 es que se han llevado la zona del oratorio, de donde estaba, a una zona arriba, en una entreplanta, más difícil de acceso. El acceso es más complicado, además está al lado de una zona con un control de acceso, es decir, que es más complicado la entrada, ¿no? Lo que pasa es que los espacios son quizá más amplios, ¿no? Aquí ven, bueno, las normas de uso que tienen para los espacios multiconfesionales. Vean que de nuevo son 2 espacios, este de aquí y este de aquí. Este de aquí ya se pueden figurar qué es, porque tiene una alfombra y por tanto nos está marcando un espacio para el culto islámico. Añadan que esto de aquí es muy característico, el mueblecito donde dejar los zapatos, puesto que se entra descalzo en las mezquitas. Lo mismo que se entra descalzo en los espacios de culto, por ejemplo, budista o hinduista, etcétera, ¿no? Entonces esto es para poner los zapatos. Y al fondo, ¿qué es lo que hay? Pues, bueno, aquí lo ven un poco mejor, los 2 espacios, uno y otro.
al fondo, entramos un poco más en detalle. Bueno, mezquita, vean que lo pone claramente, mezquita. Y cómo es el espacio, otra vez, el mismo mueble que vieron antes, traído aquí, y organizando la dirección de la Meca, organizando la, para los fieles la posición que tienen que tener al hacer las oraciones para marcar la Meca. ¿Y qué hay al fondo? Esto que ven ustedes aquí, ¿qué hay al fondo? Pues directamente para los lavatorios. Es decir, que esto es más, está mejor que lo que había antes en el caso del culto musulmán, puesto que tiene para lavar también los pies, es decir, lo que se requiere antes de entrar en la mezquita, que es el lavado de pies, que en el otro caso, antes de 2018, había unos lavabos, pero claro, no tenían esto que permite en este caso, ¿no? Y miren, bueno, mezquita por una parte y oratorio multiconfesional por otro. Y ven cómo es el oratorio multiconfesional, con un atril y tomado por la capellanía, por la capellanía evangélica. Es decir, que principalmente se convierte en un espacio que se utiliza por parte de los seguidores del cristianismo evangélico. Y ven aquí pues unas sillas móviles, es decir, es un espacio que se puede de todas formas redimensionar en el caso de que fuese necesario otro uso, ¿no? Que no fuese el específicamente, bueno, el más común, que es el que tienen los evangélicos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la Terminal 1? Hemos visto la T4 con este pequeño cambio que hubo en 2000, pero significativo que hubo en 2018. ¿Qué pasa en la T1? La T1 es la T1, T2, T3, pero la T1 específicamente es la de siempre, es decir, es el aeropuerto de toda la vida, ¿no? Ahora mismo la T1, bueno, ahora con la pandemia está la cosa más reorganizada, pero hasta ese momento la T1 eran los vuelos internacionales. Vuelos internacionales que no fuesen de Iberia y su grupo, que estos iban a la T4. Es decir, los vuelos internacionales del resto de las compañías y por tanto, la vocación de la T1 es vuelo internacional. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues evidentemente el reflejo de las religiones del mundo, de los posibles viajeros que pudieran tener necesidad e interés en utilizar este espacio, que evidentemente los que mayor necesidad tienen de este espacio, si son estrictos cumplidores también en el momento en que están desplazándose en los vuelos, son los musulmanes. Los musulmanes son los que hacen un uso más sistemático, porque tienen las 5 oraciones, los sunitas, las 5 oraciones diarias. Entonces, tendrían ese espacio, en cierto modo, la necesidad de su presencia, ¿no? en una terminal de vuelos internacionales. Bueno, vean que la señalética otra vez es muy extraña, porque en la simbología esta oratorio, esta ya estamos acostumbrados en la T4, es igual que la de T4, pero aquí cuando nos acercamos, de repente este símbolo se convierte en capilla, es decir, que aquí hay un asunto un poco caótico. ¿Qué tenemos en esta zona? Pues una capilla católica, y es la de toda la vida, una gran... Dentro de los estándares de lo que estamos viendo, una capilla grande. Una capilla grande dedicada a quién? A la Virgen de Guadalupe, es decir, la patrona de las Américas. Es decir, está pensada para, bueno, pues vuelos que vienen de América, vuelos con católicos que vienen de América y que pueden querer. En este caso sería ir a misa, y particularmente si son vuelos de domingo, asistir a la misa del domingo o la del sábado anticipada a la del domingo, en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues un espacio, como ven, grande, ¿no? Luego tenemos la mezquita, aquí la tienen, que es un espacio evidentemente mucho más pequeño, está marcando la dirección de la Meca, incluso con una fotografía de la Kaaba, ¿no? Y la Qibla, y la dirección a la Meca y la ubicación, ¿no? Y luego el espacio multiconfesional. Bueno, fíjense cómo es. Este es el pasillo, y entonces en el pasillo tenemos a la derecha la mezquita, que es lo que acabamos de ver aquí, la mezquita, y luego
acto seguido el espacio multiconfesional. Y luego a la izquierda el equivalente del otro lado de todo este panel sería la capilla que hemos visto antes, es decir, esto que ven ustedes aquí, la capilla que hemos visto antes. Entonces, bueno, pues ya ven, es un pasillo, a un lado, a la izquierda, la capilla grande, que es la católica, y a la derecha, mezquita por un lado y el espacio multiconfesional. El espacio multiconfesional, fíjense lo que es. O sea, no tiene, aquí les pongo, no soporta la comparación con la T4. Evidentemente, no lo soporta. Esto, en fin, parece el cuarto de la limpieza, que le han hecho ahí un pequeño intento de convertirlo en algo, pero claro, con muy poco decoro, muy poco decoro. Es un problema, no soporta en absoluto la comparación con la T4 ni en cierto modo la comparación con los demás espacios, ni siquiera con el de la mezquita, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que es un intento de adaptar lo que podían tener a un nuevo marco. Y ese marco es por lo menos la inclusión, la posibilidad de que haya culto, uso musulmán y otro tipo de uso así multiconfesional en el caso de que fuera necesario. Bueno, ¿y qué pasa con la T2? Hemos visto la T4, que es vuelos nacionales e internacionales. Hemos visto lo que hicieron, muy parecido a la T1, es decir, 3 espacios, de los cuales 2 adscritos y 1 no adscrito. ¿Qué hay en la T2? La T2 son vuelos nacionales, es decir, esto es para españoles, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Solo capilla católica, lo cual es también muy significativo. Es una especie de rémora nacional católica. Los vuelos nacionales solamente se les ofrece lo católico. Los vuelos internacionales, entonces ya sí se les ofrece otras opciones religiosas, ¿no? Dedicada a la Virgen de Loreto. Vean que tampoco es un sitio muy bueno porque está en medio de unas... de paso, una zona totalmente de paso, y dentro, pues ven, tiene luz natural. Eso es una característica de este espacio frente a los otros que hemos visto, hasta las mezquitas y todo esto, que no tienen casi luz natural. Esta sí tiene luz natural, es un espacio bastante acogedor. Y tenemos, bueno, pues la Virgen de Loreto, la cual está dedicada, la Virgen de Loreto, la patrona de la aviación, es la que está dedicada, el espacio. Y luego a este lado tenemos a este personaje, un santo. A ver quién es este santo. San José María, es decir, el fundador del Opus Dei. San José María protege nuestro viaje, primer pasajero de este aeropuerto, 2 del 5 de 1941, canonizado, y 6 del 10 del 2002. Es decir, el primer santo de este aeropuerto, y lo han puesto aquí, claro. La capellanía estaba en manos, no sé ahora cómo estará, pero estaba en manos, evidentemente, del Opus Dei, ¿no? Volvemos a nuestros espacios después de haber visto esto con un poco más de detalle, lo que ha ocurrido en Barajas. Vamos a Málaga, el aeropuerto de Málaga, otro de los grandes, después del de Barcelona, el tercero es Málaga, por tráfico y demás en España. ¿Qué es lo que tienen en Málaga? 2 espacios. O sea que ya ven una característica de lo que se hace en el caso español. Dependiendo todo de AENA, del mismo contexto de los aeropuertos españoles, unos 3 espacios, Barajas. Málaga, 2 espacios. Capilla, oratorio. Ya la cosa curiosa de los nombres un poco diferentes, ¿no? Vamos a la zona y nos encontramos capilla, oratorio. Bueno, ven aquí los 2 espacios que hay, ¿no? Un primer espacio que es llamado así, el oratorio, y como ven es un espacio católico. Es la capilla católica. Y el otro llamado oratorio multiconfesional. También le llaman Kapelle en alemán, pero bueno, oratorio multiconfesional. ¿Y cómo es? Pues muy parecido a los que hemos visto, bueno, no, al de la T4. Muy parecido al de la T4, sin símbolos ningunos,
y apto para todos, pero también para los musulmanes. Es decir, aquí no hay un espacio específico, no hay una mezquita, no hay un espacio específico. Lo que sí que da a entender el que solo estén aquí estos asientos y los atriles, da a entender que probablemente de aquí para acá pueda ser una zona para el culto musulmán en el caso de que fuera necesario, ¿no? Es decir, esto se abre y una buena parte de la sala no tiene nada. Entonces ahí se jugaría probablemente con este asunto. Pasamos al segundo aeropuerto, segundo ahí en pugna con Barajas. Segundo primero, Barcelona. Un solo espacio. En el caso de Barcelona no hay más que un único espacio. ¿Cuál sería? ¿Va a ser el modelo T2 o va a ser otro modelo? Pues no es el modelo T2. Solamente multiconfesional. Aquí ven cómo está toda las señales como son, y aquí esta es la señal que tienen. Ni siquiera le ponen los nombres. Aquí sí, oratorio, y entramos dentro del oratorio y nos encontramos esto. No incluye ninguna simbología específica, nada. Este es el modelo en el aeropuerto de Barcelona. 3 aeropuertos, 3 modelos distintos. Este es lo más cercano a lo que podría ser un modelo de espacio multiconfesional, un único espacio para todo el mundo compartido entre todos. Pero ¿eso funciona? Pues miren lo que ocurre. Esto es en el aeropuerto de Barcelona. Pues llegó el momento de hacer la oración y lo que hace este musulmán es directamente poner la esterilla, dirigirlo a la Meca. Suelen tener en el móvil una aplicación que les dice dónde está la dirección de la Meca y las horas en que tienen que rezar, y se pone en medio de las puertas de embarque, sin más. Es decir, que el espacio aquel no es un espacio agradable para la reunión de musulmanes y prefieren pues hacerlo en soledad, digamos, ¿no? Esto es lo que nos podemos encontrar. Bueno, pues frente a esto vamos al caso de Bruselas, a ver qué ocurre en Bruselas. Bruselas, en fin, teóricamente la capital de Europa, un sitio abierto a una multitud de formas de entender el culto, con más solo que ya lo que hemos podido encontrar aquí. No solo hay musulmanes, sino que hay países que son directamente ortodoxos. Entonces, bueno, pues hay... También está la laicidad francesa, que tiene un peso importante. Está, claro, por supuesto, todos los países que son evangélicos. Bien, pues, ¿qué ocurre aquí, no? Este Bruselas. Pues en Bruselas tienen directamente todo un pasillo dedicado a estos asuntos, ¿no? El acceso, como ven, bueno, pues la señal, que es esta, la que está marcando, suban ustedes y van a llegar está en una entreplanta también, pero un acceso bastante fácil y sin ningún control, como ocurre en la T4 en el nuevo, ¿no? ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues por lo menos estas posibilidades. Ortodoxos, protestantes, católicos, musulmanes y consejero laico. Hay más que esto. Lo que pasa es que aquí el rabino no pone su teléfono, no pone su posibilidad de acceso, ¿no? La que nos encontramos, la capilla católica, vean, un estándar de capilla católica, bueno, quizá con menos, un poco de iconografía, pero con poca iconografía, más, digamos que artístico, quizá, más simbólico que las que hemos encontrado, por ejemplo, en Barajas. Otro espacio que es directamente la de la capilla protestante o capilla evangélica, sin ningún símbolo, como pueden ver, de ningún tipo más que la cruz que hay aquí abajo. No tiene más símbolo que ese. No es un altar exactamente, sino un lugar
desde el que hacer la oración y hablar, ¿no? Y plantear los comentarios o lo que fuera, es decir, que está planteado de esa manera. El siguiente que tenemos es ortodoxa, una capilla ortodoxa con las características de los espacios ortodoxos. Vean que el Cristo está al fondo, el altar está al fondo, interrumpido por lo que se llama el iconostasio, porque cuando se realizan las ceremonias, los que lo ven, los que están fuera no ven todo el proceso que hace el sacerdote ante la cruz, y todo lleno de las imágenes características de un espacio ortodoxo. Luego tenemos aquello que se llamaba laico, pero aquí directamente se llama consultor moral, ¿no? Y ven que es un espacio, sencillamente, pues una especie de consulta, en que se sienta uno y habla con el consultor moral o consultor laico, para, en el caso de que necesites, pues tengas algún tipo de problema de esta índole y necesites hablarlo con alguien. Nos falta la sinagoga, llamada sinagoga, y vean cómo es decir, los espacios habituales en una sinagoga para sentarse, incluso están separados, ¿no? Con los textos religiosos, y luego toda la parte donde están los rollos y los mandamientos, etcétera, ¿no? Y luego nos falta el último espacio, la mezquita, o el espacio, el oratorio musulmán, con la quibla marcada por aquí, la dirección de la Meca. Y bueno, pues como siempre, lo característico de todos estos espacios musulmanes, pues por lo menos un cartel dando a entender cuáles son las horas de las oraciones a las que hay que acudir. Yo en el tiempo que estuve, un cierto tiempo viendo estos espacios, solamente vi el uso que hicieron los musulmanes. Coincidió con una hora de oración, y se reunió un buen número de musulmanes, es decir, por lo menos 20 o 25 que generalmente eran trabajadores del aeropuerto, pero fue el gran uso, digamos, que tienen estos espacios. El gran uso de los espacios multiconfesionales es, salvo los domingos, pues suele ser el sistemático diario 5 veces que tienen para el culto islámico. Entonces, bueno, pues eso es interesante a la hora de quizá intentar entender por qué en Madrid, en Barajas, pusieron un espacio específico para musulmanes, además del espacio específico católico. Pero bueno, a pesar de todo, bueno, hay dudas al respecto de cómo pensarlo, ¿no? Bueno, luego nos encontramos lo que aquí les he puesto como espacios entremezclados, que son espacios que pueden servir para múltiples usos. Específicamente, que ven ustedes, es en la Casa de Espiritualidad San Felip Neri de Barcelona. Así está puesto para cualquier uso, no específicamente religioso y no específicamente católico. Lo que se hace es que se tapa. Vean que tiene un sistema de cierre y se tapa, se aparta hay elementos móviles en todo este asunto, que puede permitir transformar el espacio en un espacio de exposiciones, o para un culto multiconfesional que no se quiera tener ningún símbolo, o para lo que fuera. Pero esta casa de espiritualidad San Felip Neri, además, es un espacio un poco peculiar, porque una de las monjas que hay en esa casa de espiritualidad es además maestra zen, y tiene su específico zendo, es decir, su lugar donde se hace la meditación zen, que, como pueden ver, tiene muchos. Primero, el suelo, es decir, en el zen sigue la forma oriental de entender
las ceremonias o las prácticas, pues esto serían prácticas, y entonces en el suelo directamente, y fíjense cómo es el altar es un Cristo, luego esto que es un símbolo del Zen, ¿no? Y esto que es una estatua que nos está planteando la mirada hacia el mundo del el budismo tibetano, ¿no? Pero es un uso de el espacio, es un uso relacionado directamente con el catolicismo. Es un zen católico. Ese sería el planteamiento. Pero la que lo lleva, que es Berta Meneses, es una monja filipense, es decir, monja de esta orden, pero a su vez también es maestra zen, según una escuela o un linaje japonés del zen que se llama Sambo Zen o Sambo Kyodan, se llamaba antes Sambo Kyodan, en que algunos de sus líderes del Sambo Kyodan planteaban que el zen no es religión, sino que, bueno, pues es algo diferente de la religión, que simplemente o que es una acción meditativa, o otra de las que estuvieron en el contexto de Sambo Kyodan, que en ese momento se llamaba Sambo Kyodan, que ahora se llama Sambo Zen. Sambo quiere decir las tres joyas. Y en el budismo las tres joyas son Buda, Dharma y Sangha. Es decir, Sambo en japonés equivale al sánscrito Triratna, ¿no? Entonces es un grupo japonés un poco peculiar porque tiene muchos maestros que son occidentales y muchos de ellos católicos, y sacerdotes y monjes, etcétera, pero que en su propio nombre lleva las tres joyas, es decir, los tres refugios del budismo, que es esto que les estoy diciendo, en el propio nombre de Sambo Kyodan, ¿no? O Sambo Zen, ¿no? Otra de las que estuvo en ese contexto que les estaba diciendo fue Schlüter, ¿no? Ana María Schlüter. Ana María Schlüter habla de bilingüismo religioso, lo cual es muy interesante porque nos permite acercarnos a este asunto del que le estamos dando vueltas, ¿no? Este asunto de espacios multiconfesionales, lo multiconfesional, ¿no? ¿Qué es lo multiconfesional? ¿Es un bilingüismo o es un multilingüismo religioso? En su caso, claro, es bilingüismo, porque Ana María Schlüter también es de una orden católica y a su vez también es maestra zen, ¿no? Y otras posibilidades, el otro lado, ¿no? Que es lo que encontramos en el espacio este peculiar que es el monasterio del budismo tibetano, Sakya Tasilin, que está en el Garraf, en Barcelona, en que encontramos la capilla católica, pero a la capilla la han resignificado poniéndole a las estatuas, manteniendo las estatuas, pero poniéndoles las catas estas, los pañuelos blancos que están marcando el reconocimiento de la fuerza espiritual, si quieren llamarlo incluso entre comillas, santidad que se reconoce a estas figuras. Lo mismo que se le reconoce a las figuras de los budas y de los maestros también, es decir, de los maestros del grupo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dense cuenta lo que hemos estado viendo, ¿no? Y las preguntas, ¿no? Una pregunta podría tener que ver, volviendo un poco al tema Barajas, una pregunta podría ser, ¿son espacios de igualdad? ¿Son espacios de igualdad lo que hemos visto en Barajas? Es decir, ¿es igualitario lo que hay ahí? Y que es un asunto importante a la hora de pensar los espacios multiconfesionales. Porque claro, ¿cómo pensamos los espacios multiconfesionales? Los pensamos desde el no lugar que les decía antes, siguiendo el planteamiento de Marc Augé. El no lugar. El espacio multiconfesional es un no lugar. Entonces, si es un no lugar, tiene que ser igual en todo el mundo.
o no, o es un espacio adaptado a las necesidades de cada contexto. Es decir, es un espacio contextual o es un espacio, volvemos a plantearlo, es un espacio de lo global, es un espacio de lo local, o a lo mejor tendríamos que decir eso de es un espacio de lo local, ese planteamiento de que es global y local a la vez. Es decir, tiene que ser un espacio contextual. Si es un espacio contextual, si lo pensamos de esa manera, pues probablemente tenga sentido, en el caso español, poner un espacio específico para el oratorio islámico. Y, por supuesto, dado que la gran mayoría de los usuarios van a ser católicos, una capilla específica para los católicos. Si lo medimos así, si lo vemos como global totalmente, es decir, como no, un no lugar, algo así, que es característico. Un aeropuerto es un no lugar en los planteamientos de Auger, ¿no? Un no lugar. Un lugar en el cual no hay unas identidades evidentes asociadas las raíces de alrededor, ¿no? Y entonces, si es un no lugar, ¿qué tendría que ser? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Quizá, probablemente, el modelo que hemos encontrado en el aeropuerto de Barcelona estaría más cerca, ¿no? De esa mirada hacia lo global, que sirva para cualquiera de cualquier lugar que pueda pasar por Barcelona, por un aeropuerto como el de Barcelona, ¿no? Pero si le damos, lanzamos la vista hacia atrás, en Barcelona hubo algo peculiar y más parecido a lo de Bruselas, cuando, pues, en los Juegos Olímpicos del 92. Los Juegos Olímpicos del 92 hicieron toda una serie de espacios para los atletas y la gente que fuese, los atletas de distintas zonas del mundo, y había también, pues claro, bueno, lo habitual, el espacio católico para musulmanes, para judíos, para budistas también, hubo espacio específico para budistas, para otras diversas religiones. ¿A quién le dieron la gestión de ese espacio durante el tiempo, las semanas que duraron los Juegos Olímpicos? Pues a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que digamos que organizó. ¿Y qué pasó de esos espacios multiconfesionales una vez que se terminaron los Juegos Olímpicos? Pues revirtieron en la Iglesia Católica, que lo convirtió en la parroquia del patriarca Abraham, se llama así. Aunque había había budistas también, que es más difícil asociar con el tema Abraham, ¿no? Pero, por tanto, ha habido un cambio entre el 92 y el momento en el cual encontramos reflejado hacia lo más global, visto tal y como se lo estoy planteando, en el caso del aeropuerto de Barcelona. ¿Qué sería lo global? Un espacio que sirva para cualquiera de donde venga, que sirva incluso también para quienes no creen. Para quienes no creen y quieran tener un pequeño espacio de tranquilidad, una sala del silencio, como a veces se denomina en Alemania, se suele denominar así, salas del silencio, que no tienen ningún símbolo de ningún tipo, y que un ejemplo de esa forma de entender una capilla, ¿no? Un espacio multiconfesional, o un espacio para el recogimiento, lo tenemos en la que se llamó la Rothko. Se llamó por el nombre de quien puso quien hizo los cuadros alrededor, la llamada Rothko Chapel en Houston. Mark Rothko pintó toda una serie de paneles para ese espacio, que es un espacio además en forma de octógono. O sea, no tiene dirección, es decir, que puede cualquiera poner la dirección que estime oportuno a la hora de dirigir su plegaria o lo que quiera, ¿no? Hacia donde quiera sentar, ¿no? Y las pinturas rodean se ponen alrededor de ese octógono, no tienen ningún símbolo. Mark Rothko, que era judío de familia, ¿no? y de formación, pero
mm, tenía un planteamiento en ese caso, es decir, que a él querían que fuese un espacio para el culto cristiano y específicamente además para el culto católico, el que fuese ese. Y él desde el principio planteó que no, que tenía que ser para algo diferente, una cosa más... eh, mm, un culto que no se expresase identificándose con nada y por eso sus cuadros son colores. Bueno, es lo habitual en la pintura de Marrozco, ¿no? Colores sobre colores sobre colores. Bueno, el mismo color o la misma una textura hacia los rojos, hacia los oscuros, etcétera, pintada, repintada, repintada, como una especie de meditación sobre la propia pintura, ¿no? Marrozco no llegó a ver la capilla terminada, puesto que se suicidó y dejó los cuadros terminados, pero no ese lugar terminado, ¿no? Y probablemente era lo que había detrás del deseo de Marrozco era crear un espacio más allá de todo más allá de las creencias, ¿no? Sería un poco. Entonces, como ven, hay muchos elementos a la hora de pensar este contexto de lo multiconfesional y de los espacios multiconfesionales. Desde las salas completamente libres de nada, o sea, sin nada absolutamente, solo el silencio, a lugares en los cuales se desarrolle el culto de un modo, pues, también público, no solo un recogimiento individual. Es decir, eso que en la Constitución española dice lo individual y lo colectivo, las comunidades, los individuos y las comunidades, los individuos y las comunidades. El culto comunitario también, que claro, por ejemplo, en las salas del silencio no cabe el culto comunitario. Entonces, ¿cómo pensarlo y cómo organizarlo todo esto, ¿no? Pues hay algún... Aquí les he puesto una aproximación desde mi punto de vista, ¿no? Esta que tenemos aquí. Esto sería una aproximación a unos espacios multiconfesionales. Esto es lo que yo una propuesta que además está en el... Ahora les enseñaré dónde está desarrollada, ¿no? Una propuesta que es mm, la sala multiconfesional dividida en dos, A y B. ¿Con qué finalidad esa división? Pues no es una separación que se base en eh, puntos de vista religiocéntricos. Porque si le das una a la religión principal del país, pues entonces ya hay un sesgo religiocéntrico ahí, que es decir, bueno, pues darle mayor importancia y mayor fuerza a lo local específico en este caso, ¿no? Entonces, esto sería más bien buscando un criterio que no tenga nada que ver con el religiocentrismo, utilizar como criterio la etiqueta en en la acción ceremonial o en la acción religiosa. Y hay una etiqueta diferente, muy claramente, entre quienes rezan o están tranquilos en esa calma, ¿no? Sentados y los que lo hacen en el suelo. Entonces, esta sería la diferencia entre A y B. La parte de A sería para quienes utilizan el suelo, etiqueta suelo, las etiquetas orientales, pero también las africanas y en algunas otras no se sientan más que en el suelo, en el caso de la etiqueta oriental, o de pie, en fin, las cuatro posiciones principales en el caso de los musulmanes. Y esta sería para quienes se sientan. Y ya hemos visto quienes se sientan. Los ortodoxos no se sientan. Los ortodoxos podrían estar aquí perfectamente. Los judíos sí se sientan. Los cristianos en la mayoría de las formas sí se sientan. Entonces, no está sesgada desde un punto de vista religiocéntrico, sino sencillamente por la etiqueta de la acción religiosa.
Aquí en C sería para todo el material móvil, porque estaría pensado que sirviese tanto para culto colectivo como para recogimiento individual. Entonces, el recogimiento individual, alguien que no tiene una religión determinada, pues entraría en la A si quiere sentarse en el suelo, entraría en la B si quiere sentarse en una silla o en un banco, ¿no? No habría ningún símbolo. Los símbolos se sacarían de este cuarto intermedio cuando se hiciese un uso colectivo, que podría ser en algunos momentos un uso colectivo. El mayor uso sería quizá el que hiciesen los musulmanes del espacio A. Pero claro, los musulmanes no pueden hacer perfectamente el culto sin ningún símbolo de ningún tipo. Es decir, que no necesitarían utilizar en C en casi ningún momento. Y después, una vez terminado el culto, el uso musulmán del espacio, pues directamente cualquier otro, en el caso de que fuesen allí a tener un poco de tranquilidad y se encontrasen con que estaban utilizándolo, pues ya saben que 10 minutos después ya se van unos usuarios y podrían ellos utilizar este espacio A, que sería un espacio, pues, budismo, seguidores del budismo, seguidores del hinduismo, seguidores de toda una serie de religiones. Lo único que sí que sería conveniente que estuviese orientado de alguna manera, que marcase de alguna manera la orientación que resulte fundamental. Quienes más interés tienen en el asunto de la orientación son específicamente los musulmanes, por tanto, pues una pequeña marca que indicase dónde está la dirección a la Meca. En este caso no es necesaria la orientación específica, no la tienen. Y ese elemento, que sería el elemento de orientación, pues que podría determinar la necesidad de dirigir el espacio, organizar el espacio de una manera determinada, pues se podría plantear así como les digo. Esta sería una opción. Una opción con dos espacios. El único problema que tiene esta opción con dos espacios es en el caso de que haya un culto con mucha gente. Un culto con mucha gente, como podría ser, pues, por ejemplo, en el caso español, el culto católico del domingo, por ejemplo. Entonces, para ese caso, una opción sería una sala separable, es decir, esto se abriría en el caso de la necesidad de los dos espacios y se cerraría en el caso de lo habitual, ¿no? En culto multitudinario, cabría la posibilidad de usar completo los dos espacios para un contexto específico, y lo habitual, esta mampara cerrada, ¿no? Sería otra opción. Y C, de nuevo, pues es donde se tienen, en el caso del culto católico, pues donde se tiene un altar móvil, donde se tiene, en fin, lo que pueda necesitarse es de algunas imágenes, lo que fuera que se pueda necesitar para realizar una ceremonia, pues como podía ser una misa de sábado, una misa de domingo. Y los horarios, pues habría que ver los horarios compartidos. No tienen mucho problema. El choque entre horarios el mayor choque entre horarios podría ser entre musulmanes y judíos, pero claro, como son A y B, pues no es problema. Estoy pensando en el Sabbat, el viernes al caer la tarde, que corresponde también a un momento de oración musulmana. Entonces, bueno, pues como son dos espacios diferentes, en este caso aún se ve en mayor medida que están incluso separados por C, es decir, insonorizados, lo que se hace en un lado que lo que se hace en el otro, pues claro, es mucho más sencillo. Y ese es el gran escollo del uso, es el gran uso que harían del espacio los musulmanes. No sé si se dan cuenta que es una apuesta por unos espacios que permiten también lo colectivo. Es decir, que es diferente de lo que hemos visto en el caso del aeropuerto de Barcelona, que no se dificulta enormemente el uso colectivo de ese espacio. Más bien se convierte solo en una sala de recogimiento, no una sala de culto efectivo. Y claro, por ejemplo, lo hemos visto en el caso del aeropuerto de Bruselas,
los musulmanes, si hay muchos trabajadores musulmanes en el aeropuerto, necesitan el espacio. Necesitan el espacio 5 veces al día y por tanto van a ser usuarios muy sistemáticos y si no tienen ese espacio, no hacen esa oración. Se tienen que saltar esa oración. Les es, evidentemente, desde el punto de vista religioso, más adecuado a sus formas de entender la religión, el poder, esos 10 o 12 minutos que necesiten para, en vez de otros trabajadores que irían a fumar, pues ellos van a realizar su práctica religiosa que se lo, bueno, lo permite, como pueden ustedes ver, ¿no?